Buenas noches, profesor y compañeros. En esta oportunidad les voy a explicar respecto a un ecosistema acuático llamado el río Rímac. Mi nombre es Ruth Jacqueline Funchaya Sairitup. En primer lugar, un ecosistema es un hábitat en el cual están seres bióticos como abióticos que se relacionan entre sí. De acuerdo a una introducción del río Rímac, se puede decir que en la época colonial el río Rímac proporcionaba agua potable para las personas para que tomen, ¿no? Para su consumo, pero también para la limpieza, manufactura, entre otros. De igual manera, este río alimentaba a pozos subterráneos, manantiales, puquios, y se considera el río más importante del Perú, por lo mismo que proporciona agua potable, ¿no? Respecto a su importancia, en Lima, el río Rímac, como ya lo había mencionado, proporciona agua potable para toda la ciudad, ya sea del área metropolitana como también para el Callao. De igual manera, también ha sido fuente de inspiración tanto para escritores como artistas peruanos y también estuvo en la época en la cual eh, habían venido los conquistadores españoles al Perú. Respecto a la ubicación, está ubicado en el occidente del Perú. Este río inicia en la ciudad de Huarochirí y desemboca en el Callao. Nace en las tierras altas, como ya lo había dicho, y tiene un área geográfica en total de 204 kilómetros de longitud y una cuenca de 3.312 kilómetros cuadrados, de los cuales 2.237.2 kilómetros son cuencas húmedas. El río Rímac posee una gran diversidad, es decir, que tiene diferentes especies de flora y fauna. En primer lugar, les voy a explicar respecto a la flora. En la flora se caracterizan dos principales animales, ya sea el bagre del mar o también el pejerrey del río, que actualmente se encuentran en peligro de extinción por la cantidad de contaminación que emite las personas. Por otro lado está la flora del río Rímac. De igual manera, hay dos principales plantas que resaltan en el río, las cuales son la salvia cuspidata y la notrotiche orbinaria, que es una planta muy común en los ríos. De igual manera, tenemos tres tipos de plantas, las cuales son las plantas ribereñas que se encuentran en la orilla del río, las floras acuáticas que se encuentran en los tramos más limpios y también sirven como alimento para la flora. En la cuenca alta de la sierra, este está dominado por pajonales y el más resaltante es el licho. Respecto a los factores abióticos, tenemos 5: el caudal, la temperatura, la altitud, la velocidad de la corriente y la turbidez. Respecto a los caudales, el volumen del río en realidad varía mucho dependiendo la estación. Por ejemplo, en invierno el caudal es más alto por las lluvias y en verano es más bajo por lo mismo que ya no hay nada que lo aumente, ¿no? Respecto a la temperatura también en las zonas altas, es decir, las andinas, es más frío y en las zonas costeras es más cálido. Respecto a la altitud máxima que ha llegado es de 4.800 metros sobre el nivel del mar y llega hasta cero, que es en donde desemboca, ¿no? Que es en el Callao. Respecto a la velocidad de la corriente también, esto varía. En las zonas más altas tiene una velocidad muy rápida, por lo mismo que hay pendientes. Y en las zonas más bajas ya como que se tranquiliza. Respecto a la turbidez, de igual manera, en las zonas andinas es más clara el agua, por lo mismo que no hay mucho contacto con el ser humano y cuando pasa este río por la ciudad misma o por industrias ya se oscurece. Respecto a la actividad humana, tenemos 4 tipos de actividades. En primer lugar está la descarga
o el desecho de basura en los ríos, ya sea por las mismas personas de la ciudad o también por industrias. En segundo lugar, tenemos la construcción de infraestructuras y puentes, y esto hace que no tenga un flujo natural el río. La deforestación es el tercer punto, es decir, la tala de árboles. Eso en realidad ocasiona una erosión en el suelo y después lo que es la infertilidad. Por último, tenemos la extracción excesiva de agua. Esto ocurre por las industrias y por las agroexportadoras. Los efectos en la contaminación. Los efectos tenemos dos principales. Uno que es la muerte, ¿no?, de las especies que hay en el río, principalmente los peces. Y el otro es las enfermedades que ocasiona por lo mismo que se consume esta agua como potable, ¿no? Causa lo que son enfermedades gastrointestinales, respiratorias y dermatológicas. Como conclusión, tenemos que es importante que tanto autoridades como las mismas personas tomen conciencia del cuidado y la protección del río Rímac, ¿no? Porque se ha visto muchas noticias en el cual el río está muy contaminado o también en alguna ocasión estaba como teñido de sangre, ¿no? Por la misma contaminación que realizan las industrias y las personas. De igual manera, es responsabilidad de todos promover lo que es las prácticas de desarrollo sostenible, ¿no? Es decir, cuidemos los recursos que tenemos, el ecosistema que tenemos, para que de igual manera en un futuro también lo gocen. Y por último, mi bibliografía, el cual son las fuentes que he consultado para elaborar mi trabajo. Gracias.